Hola, continuando con los temas relacionados a la fiebre, ahora en la semana 8 vamos a evaluar al niño con fiebre, la parte 1. Eh, Todos los niños con fiebre, los niños que llegan con fiebre pueden tener diferentes tipos de etiología, pero recuerden que para cada uno de los problemas, como en este caso fiebre, debemos comenzar con una pregunta trazadora. Supuestamente, si el niño llegó con la mamá o con el cuidador por algún tipo de problema de salud, siempre debimos haber preguntado acerca de los problemas del niño, por qué lo trae. Hemos investigado los signos generales de peligro, investigamos por tos o dificultad respiratoria, investigamos por diarrea, dependiendo si encontramos algo o no lo encontramos, ahondamos en esa exploración y luego el tercer tema de evaluación es si el niño tiene fiebre. Un niño con fiebre puede tener meningitis, puede tener malaria, puede tener dengue grave, puede tener una sepsis, puede tener sarampión u otra enfermedad grave como una infección de vías urinarias, que en niños pequeños se considera una sepsis. Sin embargo, también un niño con fiebre puede tener un simple resfriado, una infección viral banal, cualquier otra infección no grave. Entonces, el punto es cómo diferenciarlos, cómo diferenciar a aquel niño que tiene fiebre y que puede tener una enfermedad grave y versus el niño que no tiene fiebre, que tiene fiebre, pero puede tener cualquier tipo de enfermedad banal. Vamos a ver cómo hacemos, cómo los diferenciamos. En la evaluación del niño o niña con fiebre, tenemos que determinar ciertos hallazgos clave para la categorización del paciente pediátrico que presenta cuadro febril. Uno de ellos es la edad, y la edad es fundamental. Si el niño tiene menos de 3 meses, si tiene de 3 meses a 6 meses, si tiene de 6 meses a 2 años, si es de 2 a 5 años, porque dependiendo de la edad, así mismo va a ser el abordaje. El tiempo de evolución también es importante. No siempre nos va a definir el tiempo de evolución, por ejemplo, si el cuadro es más grave o menos grave, pero por lo menos sí nos ayuda a descartar ciertas patologías. Más adelante vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki y uno de los criterios importantes para sospechar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, llegar al diagnóstico, una característica sine qua non es que debe tener el niño por lo menos 5 días de fiebre continua. Entonces ahí sí nos ayuda para enfocar un poquito la etiología. Es importante indagar también dentro de la historia clínica las vacunas y los antecedentes de enfermedades exantemáticas y prevenibles por vacunas. También debemos indagar por la presencia de contacto con otras personas con cuadro febril, la historia de viajes, porque dependiendo si ha ido a algún lugar donde es endémica cierta patología que acá no lo es, todo eso lo debemos conocer. Los viajes pueden ser en lo interno del país, dentro de la provincia, fuera de la provincia, o pueden ser incluso viajes internacionales, todo eso nos interesa. El riesgo epidemiológico, dependiendo del lugar de residencia o del lugar de viaje, para pensar en malaria, en dengue, etcétera, y hallazgos específicos en el examen físico que nos pueden orientar. Comencemos primero con el menor de 2 meses. Si ustedes recuerdan, el menor de 2 meses, este es el cuadro, y eso lo vimos, incluso fue motivo de evaluación en el parcial número 1. Aquí aparece como signo grave, que clasifica como enfermedad grave en el menor de 2 meses, la temperatura axilar menor de 36 grados centígrados, es decir, la hipotermia, o una temperatura axilar mayor de 37,5 grados centígrados, es decir, la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiebre en el menor de 2 meses es una sospecha de enfermedad grave, hay que estabilizar y referir oportunamente. No perdemos el tiempo haciendo más evaluaciones en la atención primaria, sino que estabilizamos, damos tratamiento para la fiebre en el caso de que sea fiebre y referimos urgentemente al hospital, porque un niño menor de 2 meses con fiebre y no identifico por qué tiene fiebre, es potencialmente una enfermedad grave. Hay que mandarlo urgentemente al hospital. Entonces, una temperatura axilar menor de 36 grados, una hipotermia, o mayor de 37,5 grados centígrados, una fiebre en un menor de 2 meses, es un signo de alarma y debe ser referido urgentemente. Pero esto vamos a extenderlo un poquito más. Ya eso lo habíamos visto como en el menor de 2 meses. Sin embargo, la fiebre sin foco definido en el menor de 3 meses, ya fíjense, nos salimos un poquito de 2, nos vamos hasta el menor de 3 meses.
Se considerará igual de grave que en el menor de 2 meses. Es un cuadro grave. Debe ser referido urgentemente al hospital luego de tomar las medidas de estabilización para una evaluación especializada. Las decisiones en el hospital dependerán de la edad y resultados de exámenes. Por ejemplo, en los menores de 1 mes, en el hospital siempre le van a hacer lo que se conoce como el protocolo completo de sepsis. Esos son los recién nacidos que le llegaron a usted con fiebre, usted los refirió al hospital o llegaron directamente al hospital. Se les va a hacer punción lumbar, se les va a hacer hemocultivo, se les va a hacer urocultivo, dependiendo de lo que se le encuentre, se le puede hacer radiografía de tórax o otro tipo de estudios, pero siempre se va a hacer todos los cultivos necesarios porque hasta que se demuestre lo contrario, este niño puede tener una sepsis, que en este caso sería una sepsis tardía. En los de 1 a 3 meses hay otros criterios que va a usar el pediatra del cuarto de urgencias para llegar a tomar punción lumbar o simple y sencillamente quedarnos con una biometría hemática, quizás un hemocultivo, un urinálisis para determinar si es necesario el urocultivo. Pero todo eso va a depender ya de una evaluación especializada. Lo importante para ustedes es que cuando ustedes detecten a un bebé menor de 3 meses con fiebre y no hay un foco definido que justifique esa fiebre, si lo hay y es grave, también hay que mandarlo. Pero si no lo hay y el niño tiene fiebre y es evidente que está enfermo, hay que mandarlo al hospital para determinar o descartar cualquier enfermedad grave susceptible de tratamiento. Entonces esto tiene que quedar claro. Menor de 3 meses con fiebre, sin foco determinado y no puedo determinar por qué tiene esa fiebre, o si puedo determinar por qué es la fiebre y es un cuadro grave, hay que referir urgentemente al hospital para manejo especializado. ¿Qué pasa con el niño mayor de 3 meses y menor de 5 años? Pues les pongo aquí la portada, como quien dice, pero les estoy compartiendo estos artículos, son de revisión y de estudio, tienen que estudiarlos porque tienen datos muy interesantes. Yo les voy a dar aquí, como quien dice la parte más fundamental, la parte general del abordaje del niño con fiebre, pero aquí hay datos muy interesantes que ustedes deben saber. Así que este es uno de los artículos, recomendaciones para la evaluación de los niños con cuadros febriles, y el otro es evaluación de los menores de 5 años con fiebre. Ambos se enfocan sobre todo en la determinación de las señales de riesgo, de los signos de banderas rojas, signos de riesgo para enfermedad febril grave, que es lo que uno debe saber para entonces tomar la decisión de qué niños voy a referir o qué niños me puedo quedar con ellos a nivel de la atención y darles tratamiento para la fiebre, aunque no encuentre por qué, y si no le encontré signos de alarma, mandarlo a casa con tratamiento para la fiebre y reevaluarlo en 24 horas para ver si algo ha cambiado. Obviamente siempre enseñándole a los papás cuáles son los signos de alarma por los que deben venir inmediatamente o acudir al hospital inmediatamente. Para esa evaluación de qué puede tener el niño mayor de 3 meses con fiebre, nos vamos a basar en la impresión inicial de pediatría. Recuerden, ese es sin tocar al paciente, solamente viendo, observando y escuchando, ver el tono muscular, la reactividad, si está irritable, si se puede consolar o no se consola, si está irritable muy ansioso e irritable, si me puede fijar la mirada, si está con la mirada perdida, si está somnoliento, si está obnubilado, si está francamente estuporoso o está inconsciente, cómo está llorando, si se comunica o no se comunica en el caso de niños más grandecitos. Vemos también, ese es el aspecto, vemos la B de breath, de respiración, vamos a ver el trabajo respiratorio, observando nada más, vemos si hay retracción o tiraje, contamos la frecuencia respiratoria, tratamos de escuchar si hay ruidos respiratorios. Claro, muchas de estas cosas ya lo hicimos porque vimos si el niño tenía problemas respiratorios o no. Siempre hay que estar pendiente de esto desde el principio, nada más lo estamos recordando, y ver la coloración de la piel, si está pálido, si está marmóreo, si se ve con cianosis. Entonces son datos que nos van a ir diciendo si este niño está mal o no está mal, o sea, qué nivel de enfermedad tiene y me permite tomar decisiones. Y luego de eso podemos pasar, después que hacemos el interrogatorio a la mamá, podemos pasar a la evaluación primaria, donde vamos ahí sí ya examinando, viendo un poquito más la vía aérea, la respiración con
nuevamente los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en la circulación, la frecuencia cardíaca, los pulsos, el llenado capilar, vemos la saturación de oxígeno, sumamente importante, la presión arterial, si la consideramos necesaria, el déficit neurológico para ver si el niño está conectado o no está conectado, si hay reflejos anormales, si hay signos de focalización, y la exposición para ver si trae algún tipo de rash o algo que nos ayude a definir por qué está este niño con fiebre. Una de las enfermedades más graves que se caracteriza por una inflamación de las meninges con alteración del líquido cefalorraquídeo y que afecta principalmente a niños menores de 2 años de edad, pero que no es infrecuente entre los 2 años y los 5 años de edad, es la meningitis. Y muchas veces, sobre todo en los niños pequeños que se presentan a la instalación de salud, ¿qué traen? Fiebre, están decaídos, algunas veces irritables, otras veces francamente decaídos, pero no va a haber muchas veces signos específicos que nos orienten. Van a ser pacientes con fiebre y mal estado general. La meningitis puede entonces ser una infección causada por diferentes microorganismos y las que más nos interesan son las producidas por bacterias porque pueden ser graves. Ahora, no quiere decir que una meningitis viral no pueda convertirse en un cuadro grave. Generalmente son más benignas, son autolimitadas, pero hay que tener en cuenta que existen meningitis virales también. ¿Cuáles son los gérmenes bacterianos asociados a la meningitis bacteriana? Son las que les tenemos temor por las secuelas que pueden causar. Miren, históricamente y por mucho tiempo, el agente etiológico de la enfermedad principal de enfermedad invasiva, bacteriemia oculta, meningitis, neumonía grave en menores de 5 años, era el hemófilos influenza tipo B. Sin embargo, la vacuna conjugada cambió la historia. Esa vacuna se introdujo en los Estados Unidos, en los países de Europa en los años 90, comenzando los años 90. Acá en Panamá la comenzamos a poner a partir del 2000, y del 2000-2001, y inmediatamente a los pocos años de inicio de las campañas de vacunación contra hemófilos influenza tipo B, se vio el cambio en la epidemiología, se cambió la historia, e incluso se cambiaron los libros. Yo recuerdo eso, mis libros de los 80 versus los libros ya de finales de los 90, de los 2000, comenzando los 2000, cuando había cambiado totalmente la parte que hablaba de las infecciones, de las meningitis, de las bacteremias y todo esto, y de mencionar al hemófilos influenza tipo B, pasamos al Streptococcus pneumoniae y se mencionaba nada más el hemófilo ya como algo histórico, y apenas había menos de una década en ese entonces de que se estaba poniendo la vacuna. O sea, la vacuna fue tuvo un impacto tremendo en la epidemiología de este tipo de infecciones. Y obviamente disminuyeron, pero hubo un cambio. Entonces dejó de ser el Streptococcus pneumoniae, el hemófilos influenza tipo B, el más frecuente, y comenzó a ser el Streptococcus pneumoniae. Ocupó el lugar del hemófilos influenza y actualmente, gracias a la existencia de vacunas conjugadas de 10 y 13 serotipos, la enfermedad invasiva es cada vez menos frecuente. También estamos viendo el cambio epidemiológico gracias a las vacunas. En este caso, las vacunas conjugadas de 10 y 13 serotipos. Hay 2, pero son intercambiables, son muy buenas las 2. La OMS ya las declaró equivalentes, o sea, incluso si el niño comenzó el esquema con una, lo puede terminar con la otra. Y no perder de vista Neisseria meningitidis, aunque es frecuente en otras latitudes como causa de meningitis y meningococcemia, enfermedades invasivas ambas, no representa un problema en nuestro país. Es llamativo, nosotros no tenemos realmente problemas con Neisseria meningitidis, por eso no hemos incluido en nuestro esquema vacunal vacunas contra Neisseria meningitidis, porque realmente no es un problema en nuestro país. Entonces, veamos cuáles son los signos que se pueden presentar en los niños con meningitis. El principal, fiebre. Es lo que les decía, un niño que viene con fiebre y decaído. Los signos clásicos de rigidez de nuca, de Kernig's y Brudzinski, son muy raros en pediatría, sobre todo en los niños menores de 5 años. Quizás en niños ya mayorcitos, más 6, 7, 8 años, podamos encontrar rigidez nucal, y además de la fiebre y la sintomatología del compromiso del estado general. Sin embargo, en niños pequeños, niños menores de 5 años, tendemos a encontrar fiebre, y algunos de los signos de peligro que ya ustedes conocen, a veces que vomita todo o incapacidad para comer,
puede haber presencia de convulsiones y esa es una de las causas por las que cuando tenemos un niño con convulsiones y hay cuadro febril debemos hacer una punción lumbar después que descartemos cualquier contraindicación porque puede haber una meningitis o que el niño no pueda beber ni tomar el pecho o que esté letárgico o inconsciente. Es decir, los 4 signos generales de peligro, alguno de ellos puede estar o pueden estar varios. Y la fiebre. Y ya les digo, los signos clásicos de rigidez de nuca, de Kernig's y Brudzinski, no van a estar con frecuencia, no lo vamos a observar con frecuencia en pediatría. Los niños con meningitis bacteriana, si no se tratan rápidamente, pueden morir o sufrir secuelas graves como retardo mental, ceguera, sordera, trastornos de la conducta y o del aprendizaje, parálisis cerebral infantil. En las meningitis por estreptococo neumonía, que son las que ahora vemos, hasta 33%, o sea, 1 de cada 3 de niños que sufren meningitis bacteriana por estreptococo neumonía va a quedar con alguno de estas secuelas. Por esta razón es necesario referir urgentemente a este niño, porque su vida está en peligro o su función a largo plazo, su calidad de vida a largo plazo. Es necesario referir urgentemente a este niño para iniciar tratamiento lo más pronto posible. Si el traslado nos va a tomar más de 1 hora, debemos aplicar en estos niños febriles con sospecha de que tienen una enfermedad grave, debemos aplicar la primera dosis de antibióticos. Como es la más frecuente, neumococo, se usa la misma dosis que usamos para la neumonía, es decir, la ampicilina a dosis de 50 miligramos por kilo por esa dosis que le vamos a poner parenteral para entonces mandarlo, ¿no? El diagnóstico de meningitis depende de la realización, cuando el niño ya llega al hospital, de una punción lumbar. La punción lumbar es el procedimiento para obtener muestra de líquido cefalorraquídeo. En niños lo solemos hacer entre L4, L5, L3, L4, en la parte inferior de la columna. Una vez está colocada la aguja y estemos en el espacio subaracnoideo, se puede medir la presión de apertura, se toman las muestras. Generalmente se toman 4 tubos, antes se tomaban 3, ahora se toman 4 porque se pueden hacer paneles para determinar etiología viral y bacteriana con técnicas de biología molecular. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la PL? No hacemos punción lumbar si hay elevación de la presión intracraneal. ¿Y cómo sospechamos la elevación de presión intracraneal? Por ejemplo, si hay signos de focalización o encontramos papiledema al fondo de ojo, eso nos hace pensar en que es posible que haya una lesión intracraneal ocupante de espacio y la sospechamos y debemos descartarla. ¿Cómo descartamos si hay signo de focalización o papiledema, una masa expansiva? Pues con un estudio de neuroimagen previo al hacer la punción lumbar si es necesaria. Puede ser una tomografía axial computada, puede ser una resonancia magnética. También tenemos que tener presente si hay signos de herniación potencial. En estos casos la PL debe diferirse. ¿Como cuáles? Como cambios pupilares, posturas de descerebración, coma. La triada de Cushing también da signos de potencial herniación y eso es, la triada de Cushing es hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. En los niños con coagulopatía o trombocitopenia no corregida, un conteo de plaquetas menores de 50.000 contraindica la PL. Si la necesitamos, tendríamos que transfundir plaquetas al niño para entonces poder proceder con la PL. Y si el trastorno es de los factores de coagulación, pues habría que corregirlo, ya sea con un crioprecipitado o con plasma fresco congelado antes de proceder con la punción lumbar. Si hay infección localizada en la piel del área lumbar, no vamos a poder hacer la punción lumbar porque vamos a tener problemas. Podemos introducir gérmenes al espacio subaracnoideo y vamos a causar un daño mayor de lo que el niño tenía. Y si hay inestabilidad respiratoria o cardiovascular que podría empeorar con la posición, al niño hay que flexionarlo totalmente para abrir los espacios y poder hacer la punción lumbar, se puede diferir hasta que la condición del niño mejore. Aquí está, ¿no? Como les decía, el tubo número 1 generalmente se utiliza para biología molecular, el tubo número 2 para cultivo, el tubo número 3 para química y el tubo número 4 para conteo celular frotigigrama. Y aquí está un cuadrito, no es la intención que se aprendan esto, un cuadrito de evaluación del líquido cefalorraquídeo de acuerdo a la edad. En pretérminos y recién nacido de términos, realmente es complicado evaluar los resultados de la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo. En niños más grandes, niños ya de 2 meses, 3 meses en adelante, uno espera, por ejemplo, que no haya glóbulos blancos y si hay,
aquí dice que hasta 7, normalmente tomamos hasta 4 o 5, pero todos deben ser mononucleares. La presencia de un polimorfo nuclear ya es patológica, por eso aquí dice que el diferencial debe ser 0% polimorfonucleares. Puede haber hasta 7 según este cuadro leucocitos, pero todos mononucleares. La glucosa, el rango esperado es entre 40 o 80, sin embargo, no nos gusta evaluar un rango de glucosa, sino nos gusta comparar la glucosa con la glucorraquia, la glucosa líquido cefalorraquídeo con la glucemia. La glucorraquia debe ser por lo menos el 50% de la glucemia. Si está por debajo del 50% es patológico. Entonces, ¿qué les dice eso? Que cada vez que hacemos una punción lumbar debemos hacer simultáneamente una glucemia para poder comparar entonces cuál es el valor de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, la glucorraquia, y ver si es menos del 50% de la glucemia, eso es anormal. Las proteínas pueden estar de 5 a 40 en ya niños más grandes, y la presión de apertura en milímetros de agua, eso se pone con una columnita de vidrio, de plástico, que se conecta a una llave de 3 vías, y cuando está conectado directamente al sistema, la punción de la aguja espinal, y obviamente por la presión el líquido cefalorraquídeo va a subir a la columna. No debe ser mayor de 200 milímetros, es decir, de 20 centímetros. 20 centímetros o más consideramos una presión de apertura elevada. Entonces, eso con respecto a la meningitis. Vamos a ver ahora la bacteriemia. La bacteriemia es una condición febril en la cual existen microorganismos circulantes en la sangre del niño, sin un foco infeccioso identificable aparente, sin evidencia clínica de sepsis aún en ese momento, y puede ser la manifestación inicial de patologías bacterianas graves e invasivas que ameriten diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. ¿Y cuáles son esas patologías? Pues la misma meningitis, neumonías complicadas, osteomielitis, artritis séptica, infección urinaria y cualquiera de otras infecciones de otras áreas. Pero pueden ser estas mismas infecciones graves de las que estamos hablando. Aunque la mayoría de los procesos febriles sin causa aparente son virales, sin embargo, la bacteriemia oculta puede llegar a tener una prevalencia del 4% de todos esos episodios febriles. El gran problema que tenemos es cómo detectamos cuando se trata realmente de una bacteriemia o cuando se trata de algo viral. No se puede clínicamente, hay que hacer estudios, hay que hacer exámenes. Por lo tanto, esa es otra de las razones para cuando tenemos un niño con un cuadro febril muy decaído, tenemos, en menores de 5 años, lo vamos a sobre todo en los menores de 2 años, lo tenemos que mandar al hospital para que se le hagan los estudios y tratar de descartar qué patología, qué es lo que tiene, aunque sabemos que la mayoría van a ser virales. Miren que dice que se incrementa hasta un 10% de bacteriemia oculta si el niño presenta empeoramiento de su estado general. Así que hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de agente bacteriano, los gérmenes encapsulados son los más importantes. Debido a la inmadurez del sistema inmune del niño en su respuesta de inmunidad específica y de inmunidad inespecífica, los gérmenes encapsulados son más prevalentes en ellos, en estos casos. A nivel de la inmunidad inespecífica, por ejemplo, no hay madurez suficiente del complemento, la capacidad de opsonización está limitada en los niños pequeños, sobre todo menores de 2 años, la fagocitosis también es limitada, la capacidad de lisis bacteriana no ha madurado lo suficiente, y la formación de anticuerpos pues depende mucho de la estimulación que haya tenido ese sistema inmune, si ha sido vacunado o no. Así que hay toda una serie de factores que predisponen a que sobre todo los menores de 2 años puedan tener estos cuadros de bacteriemia oculta. Esta condición, entonces, como bien se los estaba explicando, es particularmente importante en el menor de 2 años. El germen que con más frecuencia se identifica es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, en el 60-80% de los casos de bacteriemia sin causa aparente, y recuerden que es un encapsulado. Otros gérmenes, los hemófilos influenza no tipificables, pueden dar enfermedad invasiva con bacteriemia en mucho menos frecuencia que el neumococo, pero podría ser. Estafilococo aureus, sobre todo si hay algún foco en piel. Streptococo piógenes, lo mismo, si hay algún foco en piel. Salmonella, hay que pensarla en los falsémicos, hay que pensar en salmonella. Y les decía, Neisseria meningitidis no solamente produce meningitis, también produce una bacteriemia que
desencadena o desemboca en lo que conocemos como meningococcemia, una enfermedad muy grave, invasiva y grave. Entre los factores a tener en cuenta para determinar la sospecha de bacteriemia oculta en un niño febril sin causa aparente es la edad menor de 2 años, temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados, sobre todo si el niño es mayor de 6 meses, empeoramiento del estado general del niño, un recuento de leucocitos mayor o igual a 15.000, un recuento absoluto de neutrófilos mayor o igual a 10.000 y granulaciones tóxicas o vacuolización de leucocitos en sangre periférica. Esto requiere entonces laboratorio y la mayoría de las veces eso no lo vamos a poder hacer en el primer nivel de atención, lo vamos a tener que mandar a este niño. Entonces, nuevamente, el mensaje es niños menores de 5 años, con especial énfasis los menores de 2 años, con cuadro febril, que no encontramos una etiología, el niño se ve decaído, puede o no tener alguno de los signos generales de peligro, a veces no lo tiene, pero se ve decaídito, no se ve bien, uno no le gusta cómo se ve el niño, es mejor referir a ese niño porque puede tener una bacteriemia oculta. Con recuentos de leucocitos mayores a 15.000, la sensibilidad para predecir bacteriemia y la especificidad para el aislamiento de bacterias, especialmente neumococos, son del 80% y 70% respectivamente, fíjese, es alto, mejorándose estos indicadores si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor o igual a 10.000. El tratamiento oportuno de una bacteriemia oculta puede reducir el riesgo de meningitis neumocócica desde un 6% en pacientes con bacteriemias no tratados o tardíamente detectados a un 0.4% en pacientes detectados oportunamente y con tratamiento temprano. Y el tratamiento incluye esa dosis de ampicilina que usted le va a poner en el centro de salud antes de mandarlo al hospital. Entonces recuerde, niño con fiebre, niño decaído, no encuentro foco. ¿Puede tener meningitis? Obviamente sí puede tener meningitis. No es necesario que tenga rigidez nucal ni nada, sobre todo si es un menor de 5 años. ¿Puede tener bacteriemia oculta? Claro que sí puede tener bacteriemia oculta también. No lo vamos a saber en el centro de salud. Por lo tanto, debemos estabilizar a ese niño, ponerle la primera dosis de antibiótico y mandarlo rumbo al hospital con un urgente. Y la otra que puede darnos problemas así, y sobre todo en niños pequeños, es la infección de vías urinarias. Es una causa importante de fiebre, de rechazo a la alimentación o de disminución del apetito, de irritabilidad y de vómito. Sobre todo de irritabilidad y de vómito. En los lactantes, los niños entre 1 año y 2 años, niñas y niños, muchas veces van a venir con dolor abdominal, quejándose de dolor abdominal y vómitos. Y lo que hay de fondo, además de la fiebre, por supuesto, y lo que hay de fondo puede ser una infección de vías urinarias. Entonces, los síntomas son muy inespecíficos. En recién nacidos, lactantes y preescolares, la sintomatología es totalmente inespecífica y la incidencia de infección urinaria en lactantes con fiebre alta sin causa puede ser hasta del 5%. Entonces, esa es otra que tenemos que pensar. La infección de vías urinarias es la infección bacteriana severa más común en lactantes y niños. La infección de vías urinarias sintomática ocurre con menor frecuencia que la asintomática. La sintomática es más frecuente, pero es muy difícil de detectar precisamente porque no tiene síntomas. La prevalencia de la infección de vías urinarias en el neonato es cerca del 1% en el caso de recién nacido a términos y es del 3% en los pretérminos, es decir, un poquito más alta en los pretérminos. La incidencia en niñas menores de 2 años es de 4.3% y en niños, en varones menores de 12 meses es 1.8%. Fíjense la diferencia que hay entre niñas y niños. Después de esta edad se hace más frecuente en niñas hasta 8.1%. Después de ahí en adelante sigue siendo más frecuente en el sexo femenino. Y fíjense este dato interesante, a los 7 años el 8% de las niñas y el 2% de los niños han tenido al menos un episodio de infección de vías urinarias. En los 6 a 18 meses subsecuentes a una infección de vías urinarias, el riesgo de que la infección de vías urinarias recurra es del 10 al 30%, puede ser hasta el 30%, casi 1 de cada 3. ¿Por qué les doy este dato? Porque cuando se manda a un niño en un hospital y se le hace un diagnóstico de infección de vías urinarias, ese niño debe egresar con recomendaciones de volver al pediatra para hacerle cultivos de control. Al principio se le hacen 2 veces al mes, al mes 2 veces, luego cada 3 meses 2 veces más y luego a los 6 meses, o sea, ya cuando está cumpliendo el año el año y medio de
del diagnóstico, se le hace otro urocultivo para ver que todo esté bien y que no haya recurrido la infección de vías urinarias, porque la infección de vías urinarias, cuando es recurrente, tiene más probabilidad de dejarme daño. Fíjense que con un solo episodio de infección de vías urinarias, el 40% de los niños y niñas experimenta daño renal transitorio, pero hasta un 5% pueden quedar con algún daño renal permanente, es decir, con lesión renal crónica. El daño renal aumenta con cada recurrencia, de ahí la importancia de vigilar esto. Miren, no es para ustedes, no corresponde a ustedes hacer estos estudios, pero todo niño al que se le diagnostica infección de vías urinarias debe tener por lo menos un ultrasonido renal y de vías urinarias para tratar de ver si hay algún factor anatómico, alguna hidronefrosis, algo que esté afectando y que me pueda estar condicionando esa infección de vías urinarias. Ante un segundo episodio, ya no es solamente, ya hicimos el ultrasonido, tendríamos que hacer el cistograma miccional, el cistograma retrógrado, para tratar de ver si hay algún tipo de obstrucción, de reflujo vesicureteral, que explique la recurrencia de las vías urinarias y ver si es algo tratable y evitar que estas enfermedades, estas infecciones recurrentes de la vía urinaria me vayan a llevar a daño renal. En los preescolares la prevalencia de niñas es un poco mayor que en niños. Miren que en las niñas se describe una distribución trimodal, un primer pico en el primer año de vida antes de cumplir el año, un segundo pico entre el segundo y el tercer año de vida, es decir, entre antes de cumplir los 2 años y antes de cumplir los 3, y el último pico de las niñas generalmente ya va a ser en la adolescencia, cuando se inicia la actividad, adolescencia tardía o adulto joven, cuando se inicia la actividad sexual. El inicio de actividad sexual en las mujeres está muy ligado a la aparición de infecciones de vías urinarias. Eso tiene que ver con la longitud de la uretra, hace más propensa a la mujer a la infección de vías urinarias. Los niños mayores sí presentan los síntomas clásicos. Un niño ya de 7 años, 8 años, sí puede decir que le arde para orinar, que tiene que ir a orinar frecuente, y esa tilde no va a ir, es por la quiuria, pero sin tilde, que va a orinar frecuente, que tiene muchas ganas de orinar frecuente, que va con urgencia porque si no se le sale, pueden quejarse de dolor suprapúbico en el flanco, y en niños que ya son continentes, o sea, niños que no se orinan, de repente una incontinencia urinaria, se orinó en el salón porque no aguantó a llegar y todo, eso llama la atención e inmediatamente uno debe estudiar por una infección de vías urinarias. La importancia de la infección de vías urinarias en lactantes niños radica en que puede ocasionar enfermedad severa y complicaciones a largo plazo, como cicatrices renales, hipertensión arterial y llevar incluso a la enfermedad renal crónica. Entonces, no es algo que uno pueda pasar inadvertido, ¿no? El urinálisis y el urocultivo deben realizarse en los menores de 2 años por punción suprapúbica o cateterismo vesical. En los mayores de 2 años, ya cuando ellos son continentes y controlan, sí se puede hacer con la limpieza adecuada, toma de muestra para urinálisis y cultivo con micción espontánea. Pero en los menores de 2 años debe ser o ya sea por cateterismo vesical o por punción suprapúbica. Tengan presente que ningún urinálisis hace diagnóstico ni excluye una infección de vías urinarias. Para hacer el diagnóstico o para excluirlo, para descartarlo, solamente el cultivo lo confirma o lo descarta. Por el riesgo que genera una infección de vías urinarias en menores, cualquier niño con fiebre sin foco determinado debe estudiarse por infección de las vías urinarias. Y en nuestro medio, para poder hacer un cultivo, tiene que ser en el hospital. Nosotros no tenemos un laboratorio en la red primaria que haga bacteriología, entonces tiene que ser el hospital. Este es un artículo de la Asociación Española de Pediatría, se los compartí en Classroom, no es como los otros que tienen que estudiarlo, este es para que lo tengan como referencia y puedan revisar algo si les interesa, ahí tiene bastante información, pero fíjense, aquí en el resumen está lo que me interesa que vean, que es lo que está repitiendo lo que acabamos de decir. En neonatos y lactantes, el signo guía para sospechar una infección del tracto urinario es
Fiebre, el niño bien que viene con fiebre. El diagnóstico requiere siempre la recogida de urocultivo previo al inicio de tratamiento antibiótico. En niños continentes, o sea, los que ya controlan el esfínter, la muestra de orina para urocultivo se debe recoger por micción espontánea. En niños no continentes, esos son los menores de 2 años, debe ser mediante sondaje vesical, pudiendo optar por punción suprapúbica en neonatos y lactantes pequeños. La punción suprapúbica es un procedimiento bastante sencillo en pediatría, pero pues hay que saberlo hacer. Hay que esperar que el niño no haya orinado por lo menos por 2 horas. Uno palpa en los menores de 2 años la vejiga, más que ser pélvica, es abdominal, porque cuando se llena uno la puede palpar por encima de la sínfisis púbica, la sínfisis del pubis, y si uno palpa que está la vejiga ya ahí, o sea que hay contenido urinario, y por eso les digo, hay que esperar por lo menos 2 horas que el niño no haya orinado. Entonces, ¿cómo procede uno? Uno limpia como si fuera a hacer cualquier procedimiento estéril, limpias con una solución, puede ser clorexidina o una solución yodada, en el área suprapúbica, en el área púbica, suprapúbica, luego pones un campo en la sínfisis del pubis, exactamente por encima de la sínfisis del pubis. Uno utiliza una jeringuilla de 5 cc, puede ser, y uno introduce la jeringuilla, pero dirigiéndolo un poquito hacia arriba, cefálica, no hacia abajo, sino un poquito cefálica, y uno va avanzando lentamente y con el émbolo uno lo va haciendo presión negativa. ¿Por qué? Porque rapidito uno va a caer en la vejiga, y cuando cae en la vejiga, ya de una vez se llena la jeringuilla de orine, y retiramos la aguja y dejamos, hacemos presión ahí por unos minutos con una gasita en el área de la punción. Generalmente no tiene ningún tipo de problema, no deja hemorragia, sangrado ni nada. Algunas veces la primera orina después de la punción va a salir con un poquito rosadita, como con un poquito de sangre, pero es muy raro que eso ocurra. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque cuando hacemos la obtención de orina por punción suprapúbica con la técnica correcta, vamos a estar seguros de que hay una bacteria que salga ahí, ya es infección de vías urinarias, porque tomamos, en teoría, la vejiga, la orina debe estar estéril en la vejiga, y la estamos tomando con técnica estéril. Ahora, los estudios actuales de microbiota hablan de que realmente la vejiga no es tan estéril como se pensaba. Sí hay una microbiota normal en la vejiga, solamente que son de gérmenes muy difíciles de cultivar, que por eso no es muy difícil que encontremos por cultivo cuál es esa microbiota. Generalmente lo que vamos a cultivar, si nos sale el cultivo positivo, es algún germen patógeno, Escherichia coli, Klebsiella, algo, Proteus, algún germen patógeno. Entonces, nada más para que recuerden, pues, que el principal signo es la fiebre, sobre todo en los menores de 2 años, y que tenemos que tener pendiente que además de meningitis o bacteriemia, el niño puede tener, o el niño o niña puede tener una infección de vías urinarias, y ese diagnóstico se tiene que hacer en el hospital. Entonces, en conclusión, abordar a un niño con fiebre, y sobre todo en un niño con fiebre sin foco determinado, va a variar dependiendo de la edad del niño. Menores de 3 meses, niños con fiebre, menores de 3 meses, la mayor parte de las veces los vamos a tener que referir. Es la única manera en que vamos a descartar cualquier tipo de infección grave, ¿no? Así que presencia de fiebre en niños menores de 3 meses, recuerden que los niños pequeños es muy raro que me puedan focalizar la infección, por lo tanto ellos van a venir con una fiebre sin foco definido. Entonces pues va a haber que estabilizar, poner la primera dosis de antibiótico y mandar para el hospital. Si es menor de 2 meses hay que ponerle 2 antibióticos, como vimos la vez pasada, hay que ponerle ampicilina y gentamicina, pero si es de 2 meses a menor de 3 meses, nada más le ponen ampicilina y lo mandan. En el niño mayor de 2 meses, pero menor de 5 años, pero específicamente sobre todo los menores de 2 años, tenemos que también estar pendiente de una buena evaluación física. Si no encontramos, porque si encontramos, el niño está con fiebre y encontramos un foco, bueno, entonces tratamos el foco. Si el niño tiene una otitis que la vamos a tratar más adelante, o tiene algún otro problema específico que podemos determinar, pues lo tratamos y le damos seguimiento. Si el niño tiene un cuadro febril, pero es un cuadro febril leve y no está comprometido su estado general, y ya es
especialmente un niño mayor de 6 meses en adelante, yo puedo tratar la fiebre con acetaminofén, tal como lo vimos en la semana pasada, de darle las recomendaciones a la mamá, al papá, a los cuidadores, sobre cuáles son los signos generales de peligro para consultar de una vez acá a la instalación o al hospital con urgencia y decirle que me lo traigan al día siguiente para ver cómo va. Si ese niño no se ve decaído, está comiendo bien y todo, y lo único que tiene es fiebre. Pero ¿qué pasa con ese niño de 3 meses o más, incluso hasta los 2 años o hasta los 5 años, que tiene un cuadro febril? No le encuentro un foco a ese cuadro febril, no encuentro nada, y está decaído, pobre apetito, a uno no le gusta cómo se ve el niño, puede tener cambios en la coloración de la piel marmoria, de repente extremidades frías que me hacen pensar qué pasa, este niño se me está chocando o alguna cosa así. Inmediatamente, o si tiene alguno de los signos generales de peligro, inmediatamente usted considere este es un niño con un cuadro grave o hay que descartar un cuadro grave, estabilice, ponga la primera dosis de un antibiótico y mándelo del antibiótico indicado, que en este caso sería ampicilina, y mándelo al hospital. ¿Por qué? Porque yo les hago la pregunta, ¿ese niño puede tener meningitis? Por supuesto que puede tener meningitis. ¿Ese niño puede tener bacteriemia oculta? Sobre todo si es menor de 2 años. Claro que sí puede tener bacteriemia oculta. Ese niño con esa fiebre y decaído y signos de compromiso del estado general, ¿puede tener una infección de vías urinarias? Por supuesto que puede tener una infección de vías urinarias. ¿Cómo vamos a descartar realmente qué tiene ese niño? Pues lo dejamos en manos del especialista en el hospital, porque hay que comenzar a hacer examen, biometría hemática completa, probablemente estemos tomando un hemocultivo, hay que ver el urinálisis, y si el urinálisis es sospechoso, mandamos por ahí mismo el urocultivo, y dependiendo de lo que encontremos, lo que vayamos viendo, es posible incluso que tomemos una punción lumbar para descartar alguna meningitis. Entonces, eso lo va a hacer el especialista a nivel del hospital. La intención de esta clase para ustedes es que ustedes sepan todas las cosas que pueden pasar y que estén claros en que cuando vean un cuadro febril con signos de alarma, con signos de riesgo, inmediatamente lo que deben hacer es estabilizar y mandar a ese niño a la instalación de más complejidad para que se le hagan los estudios correspondientes y se pueda tomar decisión. En la semana pasada se me quedó en el tintero, no les mencioné que, porque hablamos del tratamiento de la fiebre, el paracetamol, acetaminofén y el ibuprofén. Pero se me olvidó mencionarles que el ácido acetil salicílico, la aspirina, está proscrita en niños para el manejo de la fiebre. Nunca usen aspirina porque, sobre todo cuando el niño tiene un cuadro de tipo viral, la aspirina puede desencadenar un síndrome que se llama el síndrome de Reye, que es una afectación hepática que puede llevar a insuficiencia hepática fulminante. Entonces, la aspirina, el ácido acetil salicílico está proscrito como el tratamiento de la fiebre en pediatría. Recuerden, los medicamentos que están recomendados, el principal es el paracetamol o acetaminofén, y como medicamento alterno como opción el ibuprofeno. Ahí las dosis equivalentes que ya ustedes saben, 15 miligramos por kilo cada 6 horas de acetaminofén es equivalente a 10 miligramos por kilo cada 6 horas de ibuprofeno. Entonces, muy bien, quedamos así, revisen los artículos, léanlos, estudienlos, los 2 artículos de evaluación, ahí van a aprender bastante acerca de cómo evaluar los riesgos y todo eso, que es básicamente lo que ya ustedes saben, es detectar los signos generales de peligro, es detectar los signos que se ven a través de la evaluación general y de la impresión general y de la evaluación primaria, pero se los ordenan de una manera en que usted vaya pensándolo, vaya haciendo un seguimiento lógico y sabiendo cuándo un niño realmente está en riesgo para referirlo y cuando descarto todas las posibilidades de riesgo, pues manejarlo como una enfermedad febril leve y eso sí, siempre con vigilancia y enseñándole a los papás los signos de alarma. Muy bien, quedamos hasta aquí con la clase de esta semana.